Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Continuaremos este presente estudio del perfil profético del tiempo del fin según Zacarías y vamos a continuar meditando en la profecía de Zacarías. Y estamos considerando la segunda división de la profecía de Zacarías, denominada las profecías del día, que va desde el capítulo 7 al 14. Y concluiremos con nuestro tema acerca de la exaltación de la potencia judía vista en el capítulo 10. Leemos en Zacarías capítulo 10, verso 9. Bien que los esparciré entre los pueblos, aún en los lejanos países, se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. En la versión King James dice, los sembraré entre la gente y ellos me recordarán en países lejanos y vivirán con sus hijos y volverán. No creemos que esto signifique una futura dispersión del pueblo como castigo. La palabra sembrar nunca se usa para esparcir en un mal sentido, sino más bien para la buena semilla que produce una cosecha para alimentar a la humanidad. Puede referirse a una siembra de ellos entre las naciones como evangelistas y maestros donde vivirán. Leemos en otra profecía, en Jeremías capítulo 31, verso 27. He aquí, vienen días, dice el Señor, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de bestias. Y se acordarán del Señor y lo adorarán en el país donde Él escoja para vivir con sus hijos, y regresarán a tiempo a Jerusalén, ya sea en los días de fiesta o para morar allí, no está tan claro, pero el énfasis está en el hecho de que el Señor los reunirá, como lo indica lo siguiente. Leemos en Zacarías capítulo 10, verso 10. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Verso 11. Y la tribulación pasarán por el mar, y heriré en el mar las olas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. Egipto y Asiria se destacan como las naciones en conflictos de los primeros días de la estancia de Israel en Palestina. Estas representan a las naciones de los últimos días del mundo, o podemos decirlo de manera más contundente al decir que representan a las dos confederaciones nacionales opuestas de los notables 7 años de Daniel 9:27. Es una profecía que indudablemente se fusiona en un futuro lejano y se cumplirá hasta el máximo. Leemos en Isaías capítulo 11, versos 11 y 12. Verso 11. Asimismo, acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún queda en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Amad, y en las costas del mar. Verso 12. Y levantará pendor a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Vemos la profecía acerca de la tierra extendida ampliada, y leemos otra vez Zacarías capítulo 10, verso 10. Porque yo los traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria, y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no les bastará. Y cuando el Señor realice esta hazaña sobrenatural, tendrá un lugar preparado para ellos. Galaad significa montón de testigos, y Líbano significa blanco. Nos dicen y muestra sobre la morada adecuada para su pueblo, cómo será entonces. Probablemente represente toda la tierra prometida al este y al oeste del Jordán, pero incluso esta porción le resultará demasiado pequeña, como leemos en otra profecía. Leemos en Isaías capítulo 49, verso 20. Aún los hijos de tu orfandad dirán a tus oídos: estrecho es para mí este lugar, apártate para que yo more. Verso 21. Y dirás en tu corazón: ¿quién me engendró estos? Porque yo había sido privada de hijos, y estaba sola, peregrina y desterrada. ¿Quién pues crió estos? He aquí yo había sido dejada sola. ¿Dónde estaban estos? Y esto nuevamente nos recuerda la exclamación de júbilo del mismo profeta, y leemos en Isaías capítulo 54, verso 1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, pero más son los hijos de la desamparada
que los de la casada, ha dicho Jehová. Las palabras están dirigidas a Jerusalén, la contraparte de Sara en su esterilidad al principio y su fecundidad después. Ha sido estéril todos estos siglos, especialmente desde la muerte de Cristo, no porque nunca haya tenido hijos, sino porque le han robado a causa del cautiverio del pueblo. Durante todo ese largo periodo ha estado privada de ellos, no porque no haya dado a luz, sino porque no los ha dado a luz como a la ciudad santa. Pero aún se despertará y cantará cuando su condición de desolación haya pasado y sus hijos se reúnan a su alrededor como una multitud, mucho más grande que ante su situación estéril. El aumento de la población de Sión será tan grande que se maravillará. No más, por más tiempo, se lamentará por su condición de afligido y solitario, pero se regocijará cuando escuche a la gente decir: cedan para que pueda conseguir un lugar. Parecerá que se empujarán unos a otros para encontrar un hogar o terreno baldío para establecerse. Y esto significa mucho más de lo que parece a la superficie, porque la tierra que Dios, por pacto y juramento, le ha prometido a Abraham, Isaac y Jacob, es aproximadamente 50 veces más grande que la porción que Israel realmente poseía en su estadía anterior. Se dice que un conocido científico, debido a su ignorancia del hecho anterior, pronunció las siguientes palabras blasfemas: el Dios de los judíos debe haber sido un Dios pequeño, porque le dio a su pueblo una tierra no más grande que Galés y la llamó una tierra buena y grande, como dice en Éxodo 3:8. La posesión real de la nación será mayor que la de Francia, pero incluso esto puede ser demasiado pequeña para contener a toda la gente en el milenio, pues tan grande y rápido será el aumento del remanente salvado y bendecido de ese día feliz. Leemos en Zacarías capítulo 10, verso 11. Y la tribulación pasará por el mar, y herirá en el mar las olas, y se secarán todas las profundidades del río, y la soberbia de Asiria será derribada, y se perderá el cetro de Egipto. De nuevo, hay una alusión a la maravillosa manera en que Dios liberó a su pueblo de Israel, de Egipto, cuando los condujo a través del Mar Rojo. Es la base y la ilustración de lo que hará por ellos en ese día futuro de señales y prodigios. El gran pastor de Israel los reunirá y los conducirá a su propia morada, quitando con su poder todopoderoso todos los obstáculos en su camino. El orgullo de Asiria representa a la Confederación del Norte, que en ese día futuro estará amenazando a los judíos y Dios lo derribará. El cetro de Egipto representa a la Confederación Occidental, que tendrá dominio sobre la nación durante unos años, durante los 7 años de Daniel 9:27. Pero su cetro o su dominio serán cosa del pasado. Israel tendrá un rey y su honor y gloria estarán a salvo en sus manos. Todo el poder mundial gentil será abatido cuando el Dios del cielo establezca su reino sobre la tierra. Entonces el último versículo de nuestro capítulo se realizará como nunca antes. Y leemos Zacarías capítulo 10, verso 12. Y yo lo fortaleceré en Jehová, y caminarán en su nombre, dice Jehová. La primera cláusula denota su carácter interno. Su vida entera cambiará, al igual que su entorno. La última cláusula nos habla de su caminar y conversación. Estarán arraigados en Dios, y todas sus acciones en total acuerdo y conformidad con su nombre revelado, que luego se manifestará gloriosamente en medio de ellos, en la persona de Cristo, la imagen del Dios invisible. Y también significa que serán sus mensajeros y representantes, como es el lugar de la iglesia hoy, distribuyendo bendiciones a las naciones del mundo. Ellos serán respetados y honrados en ese día venidero, siendo conocidos como los sacerdotes de Jehová y aclamados como los ministros de nuestro Dios. Leemos en Isaías capítulo 61, verso 6. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. Amén. Así, con este cierre del capítulo 10, meditaremos ahora en el capítulo 11 de la profecía de Zacarías, donde vemos la sentencia y juicio de los líderes en Israel. Leemos los siguientes versículos. Zacarías capítulo 11, verso 1. Oh Líbano, abre tus puertas, y consuma el fuego tus cedros. Verso 2. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. He aquí los intérpretes judíos contemplan
en estas profecías la destrucción del templo de Jerusalén. Nos informan de muchos incidentes interesantes a este respecto que ahora que se consideran que eran señales de las calamidades que estaban a punto de caer. Veremos las señales de su venida y leemos en Zacarías capítulo 11, verso 1. Abre tus puertas, Líbano, y el fuego consuma tus cedros. Además, a medida que se acercaba el tiempo de la destrucción anterior, después del rechazo del Señor Jesucristo y sus testigos, los apóstoles, señales extrañas en el cielo y la tierra abundaron en la tierra de Judá. Eran advertencias de la fatalidad que avanzaba rápidamente. Josefo, historiador judío, menciona varios de estos. Como un cometa que tenía la apariencia de una enorme espada, se cernió sobre la ciudad durante todo un año. Mientras el pueblo estaba reunido en la fiesta de los panes sin levadura, a la 6ª hora de la noche, una luz brillante brilló alrededor del templo. El día de Pentecostés, cuando los sacerdotes entraron por la noche en el templo, dijeron que habían escuchado muchas voces proclamando: «Vámonos de aquí». Cierto judío, Ananías, se puso a llorar repentinamente en el templo. Una voz del este y una voz del occidente, una voz de los 4 vientos, una voz contra Jerusalén y contra el templo, una voz contra los novios y las novias, una voz contra todo el pueblo. Él repetía esto a gran voz, día y noche en las calles estrechas. Fue severamente golpeado, pero no profirió ni un grito de dolor ni una oración de piedad. Alzando su voz triste y quebrada, gritó a cada golpe del azote: «¡Ay, ay de Jerusalén!». No prestó atención a nadie ni habló durante 4 años, excepto para gritar las mismas palabras: «¡Ay, ay de Jerusalén, la ciudad del templo!». No injurió a quien le golpeó, ni agradeció a quien lo bendijo o alimentó, sino que continuó con su lamentable llanto: «¡Ay, ay de ti, Jerusalén!». Todas estas señales alarmantes y muchas más se repetirán antes de que venga el gran día y notable día del Señor, nos asegura el profeta Joel. Eso se ve en Joel capítulo 2, verso 30 y 32 y leemos. Verso 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Y Pedro cita y reitera sus profecías en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 19 y 20. Verso 19. Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Verso 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Continuando con nuestra lección, en este capítulo tenemos un cambio. Habla del juicio sobre los altos, los líderes del pueblo de Israel. Está en la misma relación con las profecías que comprenden la segunda división del libro, como el capítulo 5, el rollo que volaba, y el Efa lo hace con la primera división. Zacarías capítulo 12, verso 2 leemos. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Las maravillosas bendiciones de Israel que hemos estado contemplando serán acompañadas de juicio, como lo testifica abundantemente la Escritura. Líbano, que significa blanco, debe abrir sus puertas, es decir, la montaña escarpada que representa a Jerusalén es amonestado por el fuego que consumirá sus cedros. Entonces los abetos son llamados a aullar, porque los cedros están caídos. Si los grandes son derribados, ¿qué posibilidad hay para la gente menor? No pueden esperar un destino similar, sino peor. Luego el incendio continúa. Barre sobre la tierra de Basán, que significa tierra fértil o tierra rica, y los robles del nivel inferior se acercarán al avance de las llamas desoladoras. Esto hablaría de la gran calamidad, porque estos árboles eran prácticamente inaccesibles. Pero ahora escuchamos que el incendio forestal arrasa con lo alto y lo bajo, y el significado es manifiesto. Los árboles altos y fuertes hablan de los grandes de la nación. Serán forzados a descender por el ardiente juicio de Dios. Leemos en Zacarías capítulo 11, verso 3. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida.
Su ira caerá sobre los pastores o gobernantes de Israel. Llorarán en voz alta porque su belleza se estropea y su esplendor se atenúa. La tierra también es asolada por el ardor de la ira que se derrama sobre ellas. Los bosques están quemados. Los densos matorrales que encerraban el río Jordán a su paso por la tierra de Judá serán destruidos. Se oye el rugido de los leoncillos, porque la manada del Jordán está devastada. Hay llanto y lamento por la ruina que se manifiesta a causa de los juicios de Dios. Si bien la desolación física de la tierra parece estar descrita principalmente en los versículos iniciales, la gente también está incluida, como lo implica la última parte del capítulo. La verdad es que aquí se considera que Israel está entregado a juicio. Leemos en Zacarías capítulo 11, verso 4. Así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, Verso 5. a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice, bendito sea Jehová, porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Son el rebaño del matadero, o para el matadero, como dice el verso 4. Sí, el buen pastor vino y los salvó. El profeta representante de él recibe la orden de alimentarlos, asume el oficio de pastor y se esfuerza por rescatarlos de los pastores malvados, pero ellos se niegan a dejar que los salve. Son obstinados y él forzosamente se ve obligado a dejarlos a la miseria y la ruina, como resultado de su incredulidad. Pero pide su salario, irónicamente estamos seguros, porque les ha servido fielmente. Y ellos, a su vez, le ofrecen burlonamente 30 piezas de plata. Estas últimas fue la suma pagada en compensación por un esclavo que había sido asesinado. En Éxodo 21 y 32 dice: Y si el buey embiste a un esclavo o una esclava, el dueño del animal pagará 30 siclos de plata al dueño del esclavo, y el buey será muerto a pedradas. Entonces leemos Zacarías capítulo 11, verso 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. El profeta, por mandato de Dios, arroja el dinero con total desdén al alfarero. Esto se hizo en el templo en presencia del pueblo. Entonces Zacarías rompe la vara, el último emblema de su relación con ellos. Tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Leemos en Zacarías capítulo 11, verso 10. Tomé luego mi callado, gracia, y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Verso 14. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y como se dijo, esto fue realmente llevado a cabo por el profeta en su propia persona, pero él era el representante de Dios actuando así. Los hijos de Israel son vistos aquí como cautivos en manos de los poderes gentiles. Parece que piensan que no son culpables de su crueldad hacia los judíos, porque estos últimos han pecado contra el Señor, olvidándose de sus propios pecados. Probablemente Zacarías recuerda aquí las palabras de Jeremías, y leemos en Jeremías capítulo 50, verso 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores la hicieron errar, por los montes la descarriaron, anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles. Verso 7. Todos los que los hallaban los devoraban, y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Ahora bien, si bien es cierto que Israel ha sido expulsado de su tierra y entregado al poder de los gentiles, debido a su rechazo de Cristo, Dios no considera a estas naciones libres de culpa de su crueldad hacia su pueblo, como vemos más adelante en el mismo capítulo de la profecía de Jeremías, oveja esparcida es Israel. Los leones lo arrojaron, primero devoró el rey de Asiria y finalmente Nabucodonosor, rey de Babilonia, quebró sus huesos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí castigaré al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Leemos los pasajes en Jeremías capítulo 50, versos 17 y 18. Verso 17. Rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, los deshuesó después. Verso 18. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra como castigué al rey de Asiria. Estos poderes gentiles que han tenido dominio se han enseñoreado sobre la nación.
Y veremos en las siguientes emisiones las acciones de las naciones hacia Israel y la respuesta del Señor de los ejércitos. Que el Señor bendiga ricamente su palabra.